Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es sábado y como cada sábado vamos a hablar de cómic español y en este caso vamos a hablar de uno que llevaba 2 años esperando y es que Lezo, el cómic del que hoy hablamos y que tenéis en pantalla, fue un proyecto que se financió originalmente a través de micromecenazgo en la plataforma Mercami y que ha tardado 2 años en completarse, 2 años esperando a este cómic que por fin llegó a mis manos hace apenas 10 días, aunque ahora, hoy, ya está disponible en tienda para la venta del público general. Es un cómic que, dado el proyecto que es el personaje histórico y la gesta de la que trata, creo que se merece que hagamos una reseña más grande, más larga de lo habitual, más estructurada. Ya sabéis que yo suelo hacer las reseñas a vuela pluma, pero aquí me gustaría hablar por partes de la edición en sí, del guión, del dibujo y de la fidelidad histórica, que es muy importante en este tipo de proyectos. Eh, Lezo es uno de los grandes héroes de este país, muy olvidado, al igual que la batalla que aquí se retrata, la batalla de Cartagena de Indias y, bueno, como casi todo lo que ocurre en la historia española, porque en este país es muy curioso, mientras que otros países, otras naciones encaran su historia poniendo la lupa en los hechos positivos, en las gestas, en las victorias, ocultando bajo la alfombra los hechos más vergonzosos, más negativos, que los hay muchísimos. Los ingleses, franceses, lo que hicieron los belgas en el Congo, los americanos, en fin. Nosotros hacemos lo contrario, nosotros ponemos esa lupa en lo negativo, lo discutible, olvidando o ocultando la gesta o los hechos positivos de nuestra historia, comprando esa leyenda negra manufacturada por los enemigos históricos de esta tierra. Pero bueno, país. Ya entrando en la edición, es, como digo, un proyecto que sobrepasó las expectativas de sus creadores. Dicen que es el crowdfunding más ambicioso que ha tenido el cómic español y lo creo porque no sé si cuadriplicó o más la cantidad mínima necesaria para que se llevara a cabo, y eso se ha traducido en primer lugar en una edición muy buena, de la que ahora veremos, y lo más importante en que la historia se va a contar no en un tomo como era originalmente la idea, sino en dos. Esta es la primera parte y una segunda parte que aún no está el crowdfunding puesto, no está disponible, pues te la terminará. Los autores son Ángel Miranda al guión, Guillermo Borrón al dibujo, Miguel Ángel Abad al color y Ramón Vega en la documentación histórica, en la investigación histórica, que como digo es muy importante en este tipo de proyectos. Eh, Ángel Miranda, el guionista, es un viejo conocido del cómic histórico español que también a través de micromecenazgo sacó adelante su Espadas del fin del mundo, un cómic que también tuve, leí y disfruté, pero que no acaba de ser redondo, en parte por la falta de ambición o de medios que tenía y en parte por la propia historia que contaba, bastante discutible desde el punto de vista histórico. La primero es un cómic que presentaba la batalla de Caguayana en Filipinas y en la que nos mostraba con un dibujo muy bueno de Juan Aguilera, a través de los ojos de un viejo soldado español tipo Capitán La Triste, el enfrentamiento entre los tercios españoles y los supuestos samuráis japoneses que se dio lugar en Filipinas. Digo supuestos porque ahí llega el problema: para muchos historiadores no eran tales samuráis, sino simples piratas chinos o como muchos ronins. Pero bueno, lo que le faltaba a esa obra era ambición, eran medios, eran páginas. Me hubiera gustado leer mucho más, haberla hecho más extendida, y eso es lo que aquí han conseguido, lo han hecho muy bien. Ya entrando en la edición, esta edición es la de crowdfunding, que es exactamente igual que la edición que tenéis en tienda. Tapa dura, lomo plano, no curvo, pero indiferente porque dado las páginas son 100 páginas y a que está cosido, pues no hay problema de que se deshojen ni de se desencolen. Muy bien. Al final hay una serie de extras, que al contrario que otras veces no son las típicas portadas alternativas y bosquejos, es información sobre los personajes, la batalla, el contexto histórico, que sirve para muchísimo, de verdad, da mucho contexto a la historia que nos están contando. Y bueno, también tenéis una lista con los que han aportado al proyecto al principio. Los que lo hicieron a través de crowdfunding tuvieron una serie de recompensas. Yo tuve estas postales y marcapáginas,
pero otros tuvieron una réplica de la famosa moneda de Vernon o de mapas de lo que fue la batalla o dibujos exclusivos de Mogorrón, el dibujante de la obra. Como ya digo, desde el punto de vista de edición, impecable. De tamaño no llega a ser tamaño europeo normal, vamos a compararlo con esta obra. En la que veis es más pequeña, menos alta y menos ancha, pero el dibujo se disfruta perfectamente y desde ese punto de vista, como digo, la edición impecable, le doy un sobresaliente. No solo por la calidad de papel, de impresión, sino por los detalles como este que veis aquí, en fin, todo. El guión, pues en cuanto al guión le doy un notable. Y es que Ángel Miranda empieza el cómic poniéndonos en contexto con el personaje Lezo, el protagonista de la épica, una aventura que vamos a vivir aquí, y que al contrario que lo que podía esperarse, que empezar directamente por la batalla, nos pone en antecedentes con otra batalla naval, la batalla de Vélez Málaga, en la que Lezo, un joven Lezo, que servía como guardia marina aprendiendo el oficio de oficial, valga la redundancia, perdió la pierna y que en la que se ve todo lo cuidado que está en los detalles históricos, desde la iluminación de esas centinas de los barcos donde se hacían las operaciones en plena batalla, las herramientas que utilizaban los médicos, estos cuchillos curvos para cortar miembros, los uniformes de los personajes, el vocabulario que utilizan, ausencia total de anacronismos que a veces sacan de contexto, sacan de lectura. Desde el punto de vista histórico es impecable, no lo digo yo, sino que he preguntado a gente que está muy puesta en el tema y me lo han corroborado. Como he dicho otras veces, a veces no es importante saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y bueno, después de estas primeras páginas que nos ponen al contexto del personaje, ya empezamos con la historia en el presente de la historia, en el 1741, cuando un Lezo ya mayor, ya maduro, en el que las señales de una vida de batallas le han pasado a factura, la pierna perdida, tuerto y muchas otras cicatrices, pues se dirige a ver al gobernador, al virrey de Cartagena, para los preparativos de la inminente batalla. Y aquí, inciso, para el que no lo sepa, bueno, cualquiera sabe de qué va este cómic, si no debería haber prestado más atención en el colegio. Esto nos cuenta aquí la batalla de Cartagena de Indias, el intento fallido de conquista por parte de la flota inglesa, una flota que tenía 200 barcos y 27.000 soldados y que se enfrentó a Cartagena, la ciudad, defendida por 6 barcos y 3.000 soldados. La armada española era muy poderosa, pero estaba muy esparcida por todo el Caribe. Recordemos que en aquel tiempo en el Imperio Español no se ponía el sol, así que los barcos no llegaron a tiempo para apoyar a la ciudad en la batalla, así que Lezo y la ciudad tuvieron que enfrentarse a esos 200 barcos y 27.000 soldados con lo que tenían. Ese es el contexto de la batalla y el guionista la verdad es que pone muy bien tanto ese contexto histórico como a los personajes que participan, desde Lezo hasta los pequeños, los personajes, los ciudadanos de esa Cartagena multicultural y multinacional en la que había habitantes de holandeses, españoles, franceses, indianos, esclavos negros, mulatos, todos a la vez alistándose para luchar, para defender la ciudad, para defender ese hogar que habían creado. Y es que no era una simple ciudad española, sino que todo el mundo se alistó para defenderse era un ataque injustificado, un ataque que, bueno, como se dice siempre, la historia siempre se repite, solo cambian nombres y fechas. Me viene a la cabeza ahora la guerra de Irak, cuya excusa fue las guerras, las armas de destrucción masiva, y aquí la excusa fue la oreja de Jenkins, un
marino inglés que haciendo el corso, pirateando, haciendo comerciando ilegalmente con las colonias españolas, porque, inciso, las colonias españolas estaban cerradas al comercio inglés. En la década de 1720 había habido una crisis, financiera muy importante. Una burbuja especulativa había estallado en Inglaterra y había empobrecido a mucha gente, arruinado a muchos, incluidos nobles y hasta el rey. Así que se vio la posibilidad de conquista de las plazas españolas en América, un imperio que ya empezaba a decaer, la decadencia, y el leopardo inglés vio la oportunidad para ampliar sus rutas comerciales y, bueno, para piratear, que es lo que siempre han hecho los ingleses. Inglaterra se hizo grande a base de saqueo y pirateo y, como ya comenté alguna vez, la revolución industrial se pagó a base de el tráfico de esclavos, asientos de negros. Se reunió una flota de 200 barcos para vengar a Jenkins, un pirata que fue capturado por un barco inglés y al que se le cortó la oreja, y eso se utilizó para soflamar los ánimos de una nación y ponerla en contra de otra. Y después de 10 años de constante machaque por parte de Vernon, el marino al que pusieron al mando de esta flota, pues se consiguió reunir los medios para invadir a Cartagena con, ya veis, 200 barcos, miles de hombres, 27.000. Y lo que nos cuentan aquí en esta primera parte es la resistencia de la ciudad. El guionista lo ha hecho muy bien en el sentido de, primero, abocetar los principales personajes en pocas páginas, desde la arrogancia inglesa, la arrogancia de Vernon, que tenía clara su superioridad y que exigía que se tomara rápidamente. De ahí vino la famosa anécdota de la moneda de Vernon, que cuando consiguió destruir una de las fortalezas de entrada a la ciudad y dando por hecho ya la victoria, mandó una carta de vuelta a Inglaterra anunciando la victoria prematura, y que luego se demostró que no fue así, pero para entonces ya le habían agasajado, había convertido en un héroe nacional, y habían acuñado esa moneda en la que, vamos a ver aquí al final en los extras, se le representaba con un lezo humillado y recobrando el orgullo nacional. Obviamente, cuando llegaron las noticias de lo que había pasado en verdad, que le habían dado pal pelo, pues todo eso se borró de los libros de historia literalmente, y las monedas se destruyeron o fueron ocultados la mayoría. También se nos muestra cómo era Lezo, alguien decidido y alguien que tenía totalmente claro cómo iba a desarrollarse la batalla, dado su experiencia militar y su manejo de la estrategia, y que se veía parado, se veía por el virrey de Cartagena, un hombre que tenía pánico a cometer un error, un hombre que no se decidía por una estrategia o por la otra, y que no le daba los medios ni los hombres necesarios a Lezo para poder defender la ciudad, y que eso le llevaba a la parálisis. Vemos como poco a poco el enfrentamiento entre estos dos hombres, el responsable de los barcos y el responsable de la ciudad en sí, cómo ese enfrentamiento va creciendo conforme pasan las páginas. Vemos también cómo es la vida de los habitantes de la ciudad, que, como digo, no eran solo españoles, era un crisol de culturas y naciones, y que lo vemos a través de los ojos de esta familia, de este genovés casado con una habitante de Cartagena, y que de una forma u otra todos participan en la batalla, ya sea en el frente, en la retaguardia. Vemos también cómo la sociedad se tomó eso, como los diferentes estamentos, muy bien representados en una imagen que tenemos aquí en la Catedral de Cartagena. Todos, unos dan por perdida la ciudad, otros esperan resistir hasta el final, pero todos ven la necesidad de parar de una forma u otra a esos ingleses cuya rapiña ya había. Fijaos aquí lo bien representada que está la catedral, el momento, el dibujante hace muy bien su trabajo en cuanto a escenarios, a arquitectura, a todo. Había que parar, el inglés ya había tomado otra ciudad años antes, y había que ponerle freno, porque si no la forma de vida, lo que habían creado allí sería destruido.
En este primer tomo vemos cómo las primeras maniobras, la resistencia de la ciudad, cómo se concentra todo en el fuerte que defendía la bahía y cómo los ingleses hacen una serie, dada la falta de preparación del virrey, cómo los ingleses se aprovecharon de ello para desembarcar en la isla y atacar la isla en la costa y atacar por otro flanco. Las penurias de la población, el heroísmo del que mismo los ingleses mismos dicen reconstruyen con los propios escombros, no se rinden, y cómo esta primera parte deja a la ciudad en muy mala situación, pero tampoco a los ingleses les deja en buen lugar por el tiempo que emplean en las primeras fases de la operación y que no estaban preparados para el clima y para lo que se encontraron allí, esa resistencia numantina. Desde el punto de vista del guión, ya digo, es notable por la caracterización de los personajes, por la narrativa tan ágil que tiene, cómo va saltando de un escenario a otro y cómo es capaz de interesarte en la historia desde el principio, desde las primeras páginas. Y bueno, hablando del guión, el dibujo. El dibujo es lo que menos me ha convencido y eso no quiere decir que sea malo, me explico. El dibujo ya lo estáis viendo, es un dibujo que es capaz de representar todos los escenarios, desde la sentina de un barco hasta la plaza de una ciudad, hasta las habitaciones privadas de un noble, todo. Sin embargo, es un estilo un poco sucio, un estilo con demasiadas rayitas, Y yo estoy acostumbrada a este tipo de historias, este tipo de batallas navales históricas, a algo, un dibujo más limpio, un dibujo más preciosista, un dibujo más... Y no es lo que esperaba. Yo me negué a ver los adelantos que los autores iban mandando conforme el proyecto salía, mientras el proyecto avanzaba, iba mandando páginas de adelanto. Yo no las quise ver porque quería disfrutar de la historia desde el principio, aunque ya digo, esto es o debería ser conocido por todos lo que ocurrió aquí. Aquí no hay posibilidad de spoilers, pero cuando me encontré con el cómic, pues el trazo, sin ser malo, no era lo que esperaba y claro, inconscientemente yo lo comparo con la serie de grandes batallas navales de Norma, Trafalgar, Lepanto, y ese dibujo preciosista, virtuoso, limpio, pues este de aquí palidece en comparación. No es problema de Mogarrón, del dibujante, sino de mis expectativas, pero en cualquier caso tenía que decirlo. Así que el dibujo simplemente bien. Y en cuanto a la documentación, a la fidelidad histórica, otra vez de nuevo sobresaliente. Al final tenemos esta serie de páginas de información de mano de Ramón Vega que nos pone en contexto desde el personaje a la época histórica, los barcos, los motivos que se usaron como excusa para la invasión, la situación de España ya en decadencia, el comienzo de la decadencia, Inglaterra fuerte y que se sentía capacitada para asaltar ese imperio español, las excusas que se buscaron, la oreja de Jenkins, cómo se manipuló a una nación para ponerla en contra de otra, igual como he dicho antes con la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva, la representación de Cartagena, los mapas, el mercado, todo, desde el punto de vista historiográfico, impecable. Y además tiene el mérito de que hacen estas páginas muy ligeras, no se te hacen pesadas en ningún momento, a pesar de que dan muchísima información. Y bueno, al final ya veis una pequeña biografía de los principales protagonistas, desde Vernon, el almirante inglés, pasando por supuesto por Blas de Lezo, por el virrey de Cartagena de la época y los principales rasgos de su carácter, las motivaciones y los miedos. Unas cuantas páginas con los estudios de personajes y al final pues el nombre de todos los que han participado. Y hasta aquí llegamos. ¿Qué decir? Pues es un muy buen cómic, un cómic que creo que pueden disfrutar cualquiera, pero especialmente aquellos que disfruten y que aprecien la historia y que recomiendo leer y adquirir a todos, especialmente en estos tiempos de revisionismo histórico en los que todo lo que no cumpla los cánones morales actuales es atacado y destruido. Mirad lo que está pasando en las estatuas de Colón a lo largo del mundo. Así que aprovecho para recomendar esta obra antes de que caiga en la lista de libros prohibidos o directamente en la hoguera.
Y nada más, un saludo y hasta la próxima.